Vamos a empezar a reflexionar sobre ello y quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Josué y vamos a leer el capítulo 24. Vamos a leer los versículos del 1 al 16. Les repito, es Josué 24, del 1 al 16. Y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera. Perdón, a veces con la tecnología nos tardamos un poquito. Ya tenía yo listo el pasaje, pero se lo acabo de mover. Es Josué 24, del 1 al 16. Ok, la palabra de Dios dice: Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén. Allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó: Así dice el Señor, Dios de Israel: Hace mucho tiempo sus antepasados, Terah y sus hijos Abram y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé ese lugar a Abram, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo, Isaac, y a Isaac le di dos hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le entregué la serranía de Seir, en tanto que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Tiempo después envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí. Cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo, y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería. Sus antepasados clamaron al Señor, y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que les hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran su tierra. Y cuando Balac, hijo de Zippor y rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió al profeta Balán, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual él los bendijo una y otra vez, y así los salvé a ustedes de su poder. Finalmente cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, gergeseos, heveos y jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los reyes amorreos. Fui yo quien por causa de ustedes envié tábanos para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses de sus antepasados al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes ahí mismos a quién van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: No pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. Ese es el pasaje en el que queremos meditar el día de hoy. Y bueno, cuando empezaba a estudiar qué compartir y pensaba un poquito en lo que representa la pregunta, el propósito o cuál es el propósito de Dios en la familia, me llevaba a pensar en las preguntas básicas que tienen los niños. En los niños pequeños, bueno, todas las personas pasamos una etapa en el desarrollo que algunos expertos la llaman la etapa del niño preguntón. Esta etapa está más o menos entre los 3 y 4 años de edad y bueno, todos hemos creo que visto o sabemos de cuando el niño está ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nos desespera escuchar a los niños que están preguntando por qué, pero es una etapa normal porque ellos están tratando de relacionar la causa y efecto de las cosas, el por qué pasan las cosas, por qué se sienten así, por qué está
está esta situación en su vida, ¿no? Esa es interesante. Ahora, quiero comentarles una historia que a mí me gusta mucho y que sirve para ilustrar también parte de lo que vamos a hablar hoy. Una historia que incluso es una canción de un pastor que está allá en Las Vegas, Nevada. Y esta historia habla de una hoja de papel que pensaba, tenía la ilusión de ser importante, de estar en un libro muy importante, de estar tal vez en un bestseller, a lo mejor de tener una noticia o de tener impreso en alguna de sus caras, tener algo muy, muy trascendente, que todo el mundo la cuidara, que todo el mundo la respetara por lo que tenía. Sin embargo, un día, pues la hojita sintió que la estaban doblando y quien la estaba doblando era un niño y la hizo un barquito de papel. Y para esta hojita fue una decepción tremenda el no tener nada escrito, no ser parte de un libro, no estar en nada y simplemente ser un barquito de papel. Sin embargo, después de tiempo, cayó en cuenta de que la importancia de su ser no estaba en lo que tenía escrito o de lo que se dijera sobre ella o se dijera en ella, sino en la felicidad que provocaba en aquel niño que le había hecho un barquito de papel. O sea, tenía una función trascendente para alguien, tenía algo especial que entregar a alguien. Entonces, antes de continuar, vamos a hacer una oración para que en este tiempo de reflexión podamos también tener la dirección de nuestro Dios. Dios, te damos muchas gracias porque tú estás en nuestra vida, porque tú permites que tengamos este tiempo para reflexionar en ti, Dios, para escuchar tu palabra, para entender un poquito más, Dios, para que podamos también aprender a vivir cada día como tú quieres que vivamos, Señor. No pretendemos otra cosa, sino aprender de ti, acercarnos a ti, estar en comunión contigo, Señor, y recibir tu palabra y ponerla en obra. Todo lo agradecemos, Dios, y lo ponemos en tus manos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces les decía, yo creo que nosotros hemos estado en alguna de las dos partes, ¿no? Hemos sido aquel niño preguntón que tiene muchas dudas, que tiene interés, curiosidad por saber qué es lo que está pasando, por entender lo que está pasando, y a lo mejor también hemos sido como la hojita que creemos que tenemos, que hemos sido creados para cosas muy grandes. Es más, hace ratito yo veía ahí en Facebook un meme que decía que nunca permitas que alguien te diga que el universo conspira a tu favor, ¿no? Y era un meme, digo al final, pero esas frases son muy comunes. O sea, hay mucha gente que cree eso, ¿no? Que dice, es que el universo está conspirando a tu favor. Y nos la creemos y sentimos que entonces cuando nos va mal o cuando no pasa lo que nosotros esperábamos, pues algo pasó mal, algo estamos haciendo mal o Dios nos está castigando por algo, ¿no? Sin embargo, podemos ver que la mayoría de las veces cuando nos ilusionamos con algo, con estas expectativas, pues nos pasa como a la hojita, ¿no? Nos ponemos tristes cuando empieza a obrar Dios en nuestra vida y no vamos o no estamos yendo en el rumbo en el que pensamos que iríamos. Entonces, retomando la historia del pasaje bíblico que veíamos, cuando Josué guiaba al pueblo a la conquista de la tierra o a poseer la tierra y en este relato específicamente les recuerda lo que Dios les había prometido, lo estaba haciendo o estaba guiando al pueblo a través de los términos de Dios. Es decir, si Josué o el mismo Moisés hubiesen querido llevar rápido al pueblo de Egipto a la tierra prometida, hubiese sido un viaje mucho más corto, mucho más breve de lo que en realidad fue. Pero tuvieron que experimentar aquí algunas situaciones, tuvieron que pasar algo en su vida y algo con un propósito. Y aquí es donde entra la palabra, por primera vez la usamos, la palabra propósito. ¿Para qué? Entonces, nosotros podemos estar en una situación en nuestra vida, nosotros en cualquier circunstancia que nos encontremos el día de hoy, podemos hacernos las preguntas siguientes. ¿Por qué estoy viviendo de la forma en la que vivo en mi familia? ¿Soy responsable de la situación personal y familiar en la que vivo o es responsabilidad de alguien más? ¿He tomado las decisiones correctas para llegar al punto en el cual me encuentro? Entonces, cuando pensamos esto, no es otra cosa que estar preguntándonos ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué he llegado hasta este momento? ¿Por qué he llegado hasta este lugar? ¿Por qué tengo la familia que tengo? ¿Por qué tengo lo que he adquirido? ¿Por qué? Pero ese por qué nos lleva directamente a la siguiente pregunta, que es la que nos invita a reflexionar. No solo es
evaluar el por qué, sino reflexionar el para qué. Y ahí está interesante porque podemos preguntar, ¿cuál es la finalidad de lo que he vivido hasta hoy? ¿Qué he aprendido hasta hoy en mi caminar diario como familia? ¿Hacia dónde quiero dirigir mi vida, mi persona, y hacia dónde quiero dirigir a mi familia? Sobre todo aquellos que somos cabeza de familia, los que estamos al frente de una familia, tenemos que pensar no solo en dónde queremos llegar nosotros, no solo en qué queremos hacer nosotros, sino a dónde queremos llevar a nuestra familia, a dónde queremos llevar a nuestros hijos, dónde queremos que esté nuestra esposa, nuestro esposo, dónde queremos que nuestra familia esté. Esa sería una pregunta bien interesante que cada uno de nosotros puede hacerse. Y bueno, retomando también la historia de Josué y el pueblo de Israel, vemos que el pueblo vagó 40 años en el desierto. Y como les decía, pues no era la ruta más corta, ni era lo más fácil de hacer. Pero las experiencias que vivieron en ese peregrinar, les hicieron conocer a Dios. Y eso es bien importante porque Dios tuvo cuidado de ellos, Dios estuvo presente en todo lo que ellos hacían, porque pues, de alguna forma ellos vieron la grandeza de Dios cuando, como también veíamos en el propio relato, ¿no? Cuando salieron de Egipto y los corretea el ejército de Faraón y tienen el mar enfrente, y lo hemos visto hasta en películas, ¿no? Y se abre el mar y ellos pasan en seco y el mar regresa y destruye al ejército de Faraón. Pues algo impresionante, algo de verdad bien grande y sobresaliente. Pero también tenemos la otra parte del pueblo, ¿no? El pueblo vivió esas experiencias y vivió algo que nosotros diríamos, si lo viéramos estaríamos, pero de verdad asombrados. El pueblo lo vivió. Y aún así, el pueblo, en un momento cuando Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley, se desesperó y construyó un becerro de oro y empezó a adorar el becerro de oro. Entonces, esta ilustración del pueblo viene a ser también un poquito como lo que representa la naturaleza de nosotros, ¿no? La naturaleza de nosotros que no siempre, o más bien muchas veces, no queremos hacer la voluntad de Dios. Ok, podemos ver que el día de hoy en nuestra casa, como familia, hemos sido llamados para instruir a nuestros hijos en el temor de Jehová. Y les voy a decir por qué. Porque entonces, cuando vemos a Josué en este pasaje bíblico, le pregunta al pueblo, ¿a quién ha de servir? Si le dice, ¿vas a servir al pueblo, a Dios, al que te sacó, al que te ha acompañado durante todo este peregrinar? ¿O vas a seguir a los dioses que hemos visto en los pueblos que hemos conquistado? Y algo bien interesante que tenemos en esto es que hemos sido llamados a testificar lo que Dios hizo con su pueblo. Este relato en particular, como varios en la Biblia, nos invita a que lo enseñemos en la familia, a que lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en lo que Dios ha hecho con nuestros antepasados, en nuestra historia, lo enseñemos a nuestros hijos. Y les digamos también lo que Dios puede hacer en nuestra vida en el futuro. Quiero compartir con ustedes una parte también de la escritura que viene a relación con esto, porque es para que nuestras próximas generaciones conozcan al Dios vivo y verdadero. Ese fue el llamado que hizo Pedro a los primeros cristianos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces nos damos cuenta que todo lo que vivió el pueblo de Israel, todo lo que Dios permitió que pasara mientras estaban en el desierto, era para que cuando estuvieran en la tierra prometida, primero, testificaran lo que Dios había hecho, lo recordaran lo que Dios había hecho
con su vida, con la vida de la generación anterior. Recuerden que la generación original ya no llegó hasta la tierra prometida, pero lo que había hecho con sus antepasados. Y la otra también es para servicio de Dios, para el servicio de Dios. Cada una de las experiencias que nosotros hemos vivido deben ser un testimonio del amor, de la gracia, de la providencia de nuestro Dios, y eso lo tenemos que transmitir a nuestros hijos, para que ellos también conozcan al Dios que hace maravillas y experimenten su amor. Ese amor que hizo que su Hijo se convirtiera en hombre y llevara nuestras culpas en la cruz, aquel que venció la muerte y resucitó para que nosotros tengamos vida eterna. Ahí encontramos el propósito de nuestra familia, en el servicio a Dios y en el testimonio de su fidelidad y de su amor. No le demos tantas vueltas al propósito de Dios en la familia. El propósito de Dios en la familia es su servicio y es el testimonio de su fidelidad y de su amor. Eso engloba muchísimas actividades, claro. O sea, eso es tan amplio como nosotros estemos dispuestos a trabajar. La familia sigue siendo ahora el principal puente, la principal fuente de enseñanza para nuestros hijos. Ahorita se retomó esto. Si podemos recordar, pues con esto de la pandemia, con esto que estamos viviendo, precisamente lo que nos trae a que nuestros cultos o nuestros tiempos de reflexión sean a través de transmisiones en vivo, pues es el hecho de que no podemos reunirnos, de que los hijos tampoco pueden ir a la escuela, y entonces en casa es donde han tenido clases, en casa es donde han estado aprendiendo, y en casa es donde se ha nuevamente dado la importancia de la educación, de la instrucción y de la edificación de nuestra familia. Y eso es bien importante y bien bonito, porque hemos retomado eso que a lo mejor estábamos perdiendo. ¿Ok? Podemos alegrarnos en Dios sin importar nuestras expectativas personales y familiares o sin importar que no se cumplan. Eso también es importante, como les decía de la historia de la hojita. No es lo que nosotros queramos o lo que la gente nos prometa que puede pasar en nuestra vida o que podemos tener. Es lo que Dios tiene preparado para nosotros. En el pasaje bíblico que leímos, al principio observamos la convicción con la que Josué manifiesta que tenía claro lo que él y su familia harían, pues definitivamente Josué había encontrado el verdadero propósito de su existencia y la de los suyos, servir a Jehová. Insisto, el propósito que vemos aquí en este pasaje es servicio. Josué les dice, ustedes escojan a qué dioses quieren servir, si a los dioses que sirvieron a nuestros padres en Egipto, o a los dioses de los pueblos que están aquí, a los dioses de los pueblos que hemos conquistado, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y ese es un compromiso grande. O sea, Josué en este pasaje tenía claro, bien dirigido, cuál era el propósito para él y para su familia. Entonces, es ese servicio a nuestro Dios, que ese sea nuestro propósito también, el servir a nuestro Dios. Ahora, todas las familias, todos en general, tenemos talentos, tenemos formas de servir a Dios. Y creo que muchas de las veces los hemos estado desperdiciando haciendo otras cosas que no son servir a Dios. Tenemos la capacidad de testificar también lo que Dios ha hecho en nosotros. Muchas veces nos piden que compartamos algo como el día de hoy. Dicen, no, pues yo qué voy a decir, yo no tengo la capacidad de hacerlo, nomás cuenta lo que Dios ha hecho. Es también hasta motivo de chiste, a veces dicen cuando van a predicar a alguien, que no estás preparado, pues da tu testimonio. A algunos predicadores o gente le dicen, no, pues te toca predicar tal día o te invito a predicar, híjole, no tengo, no, bueno, pues da tu testimonio. Así parece tan sencillo y tan pues tan poco ético, por ejemplo, para los pastores o para los predicadores el hacerlo, pero la realidad es que como personas, lo que tenemos que hacer es compartir eso que Dios nos ha dado a nosotros, eso que nosotros hemos experimentado por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Entonces, sí estamos capacitados para hacerlo, sí estamos capacitados para ir con la gente y decirlo, pero ¿qué creen? Tenemos la obligación de hacerlo al interior de nuestra casa, a nuestros hijos, a la gente con la que convivimos, nuestros hermanos, aquellos que no conocen a Dios, nuestros primos, nuestros familiares. A ellos les podemos decir, mira, Dios ha hecho estas cosas grandes en mi vida, con mi familia, y eso de verdad ya es darles un mensaje, ya eso es parte del evangelio de nuestro Dios. Obviamente tenemos que explicarles bien de lo que se trata, pero eso es lo que estamos llamados a hacer, y no necesitamos palabras especiales, ni necesitamos un curso, ni necesitamos más. Podemos testificar eso.
Claro, cuando tenemos la actitud de Josué, de servir a nuestro Dios, nosotros y nuestra casa. Ahora, lo que yo quiero hacer, en lo que quiero hacer hincapié en el día de hoy es en eso, en que como familias cristianas, como familias de la Iglesia Cristo es el Camino, y como familias en general, si tú nos estás escuchando, nos estás viendo desde otro lado y no eres parte de la Iglesia Cristo es el Camino, es más, a lo mejor ni siquiera te reúnes en ninguna iglesia, a lo mejor ni siquiera, a lo mejor es la primera vez que te conectas, que estás viendo esto, yo te digo, o sea, de verdad, sí existe un propósito de Dios en tu vida y a lo mejor yo no te voy a decir, no, mira, tu propósito es que vas a liderar y te vas a levantar y vas a ser pastor de una iglesia de 500,000 personas. Yo no vengo a decir eso. Yo vengo a decir, el propósito de Dios para nuestra familia es su servicio. Es testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, con nuestra familia, y de verdad algo que es real, o sea, no es invento ni es nada. Cuando la gente ve que estamos bien como familia, cuando la gente que está, nuestros vecinos, nuestros amigos, ¿no? Eso, les llama la atención. Y dicen, oye, pero pues ¿qué? ¿Tú qué haces? ¿O por qué vives tranquilo? ¿Por qué duermes tranquilo? ¿Por qué no te preocupa si el trabajo se acaba? ¿No te preocupa? Y no nos preocupa, no nos angustia. Tal vez nos ocupamos y decimos, ok, pues ¿qué voy a hacer? Y se vale. Pero no vivimos en angustia, no vivimos en temor, porque confiamos en Dios. ¿Y por qué confiamos en Dios? Porque hemos visto lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. Y de verdad, les decía yo al principio, si viéramos cómo se abre el mar y cómo pasa el pueblo, pues creeríamos, ese pueblo lo vivió y después volteó y creó un becerro de oro. No seamos como ese pueblo que no entiende lo que Dios quiere, que es duro, que no quería o no creía completamente lo que está, aún viendo todas las maravillas de Dios. No seamos como ese pueblo, porque a lo mejor entonces también vamos a tardar mucho más y Dios nos va a tener que enseñar mucho más en ese caminar para llevarnos a donde Él quiere. Entonces, en esta hora quiero que esto se nos quede como familias, que lo pensemos, que reflexionemos. Y les decía al principio, básicas, dos preguntas. ¿Por qué? ¿Qué decisiones he tomado que me han traído hasta aquí? ¿Cuáles han sido buenas? ¿Cuáles han sido malas? Ayer comentábamos un poquito sobre esto con los jóvenes. Y la otra, ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de que yo esté el día de hoy aquí? Yo les quiero comentar, el sentido de que el día de hoy yo esté hablando con ustedes a través de este medio es compartir lo que Dios ha hecho en mi familia, lo que Dios ha hecho con mi persona y lo que Dios está por hacer en nosotros. Y esa es la confianza que tenemos.